Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un vídeo que, créanme, va a hacer que se les acelere el corazón. Prepárense porque nos vamos a sumergir de lleno en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, y esta vez, vamos a desentrañar un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, y todo lo que sucedió, y se especuló, en la mágica Italia. Ya saben que me encanta compartir con ustedes todas las novedades, los chismes y las historias más jugosas sobre sus actores favoritos. Y esta vez, no es la excepción. Vamos a desenterrar secretos, a analizar cada rumor, a repasar los momentos clave, y por supuesto, a desentrañar todas esas revelaciones que han hecho de Can Yaman y Demet Özdemir uno de los dúos más comentados, queridos y, por qué no decirlo, misteriosos del mundo del entretenimiento. ¿Están listos para un viaje lleno de emociones, sorpresas, análisis profundos y, por supuesto, mucho chisme bueno? Perfecto. Entonces acompáñenme en esta aventura. Abrochen sus cinturones, porque nos vamos a sumergir de lleno. Antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de recordarles algo súper importante. Si les gusta este tipo de contenido, si son fans acérrimos de Can y Demet, si aman las telenovelas turcas y quieren estar al tanto de todo, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos con el plato fuerte. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional de manera meteórica gracias a su trabajo en la exitosísima serie turca Erkenci, conocida en español como Pájaro Soñador. ¡Qué serie! ¡Qué química! La verdad es que la conexión entre ellos en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Era como si una chispa mágica saltara entre ellos cada vez que compartían escena. Y como era de esperarse, rápidamente los fans, con sus corazones latiendo a mil, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. ¿Se imaginan? ¿Sanem y Can juntos fuera de la pantalla? El sueño de muchos. Y, ¿saben qué? Esas especulaciones, ese deseo colectivo, se volvieron aún más intensas, más potentes, cuando Can Yaman decidió probar suerte, dar el salto, aventurarse en el fascinante mundo de Italia. Italia, ese país de ensueño. Un país que ha sido cuna de grandes artistas, de mentes brillantes, de una cultura rica y vibrante, pero también, y no menos importante, un país que ofrece oportunidades increíbles en el mundo del entretenimiento. Can Yaman, con su talento innato y su atractivo irresistible, decidió mudarse a Italia para trabajar en varios proyectos, para expandir sus horizontes, para conquistar nuevos públicos. Y por supuesto, eso solo alimentó aún más las especulaciones sobre su vida personal, sobre su corazón, y especialmente sobre su relación con Demet. ¿Serían capaces de mantener la conexión a pesar de la distancia? ¿Qué secretos se esconderían tras sus interacciones en redes sociales? La curiosidad era, y sigue siendo, voraz. Así que, ¿qué pasó en Italia? ¿Realmente hubo encuentros secretos? ¿Declaraciones que no llegaron a oídos de todos? ¿Momentos íntimos que nos perdimos? ¿Existió el amor, el romance, la pasión? Pues bien, prepárense, porque vamos a descubrir todo eso y mucho más. Vamos a sumergirnos en cada detalle, en cada rumor, en cada mirada, en cada gesto. Vamos a desentrañar la madeja de misterio que rodea esta historia. Uno de los rumores más persistentes, que se mantuvo vivo y coleando en las redes sociales y en los medios italianos, fue sin lugar a dudas el del supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. Los fans, con sus ojos de halcón, con su capacidad de análisis, de rastreo, de investigación, analizaban cada foto, cada like, cada comentario en redes sociales. Cada mínima interacción, cada guiño, cada emoticono, era interpretado como una señal, como una prueba irrefutable de que algo pasaba, de que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los shippers, como se les conoce, vivían con la esperanza en el corazón. Los paparazzi, por supuesto, siempre al acecho, siempre listos para capturar alguna imagen comprometedora, para obtener la primicia que haría explotar las redes. Y aunque, como suele suceder en estos casos, nunca hubo una confirmación oficial de una relación, sí hubo varios encuentros que alimentaron las especulaciones, que avivaron la llama de la esperanza. Se les vio juntos en eventos, en cenas románticas, en lujosos restaurantes, en escapadas de fin de semana.
Imágenes de ellos compartiendo momentos, riendo, cómplices, que daban mucho de qué hablar. ¿Eran simples amigos disfrutando de la vida, de la fama, de la compañía mutua? ¿O había algo más, algo profundo, algo especial? La verdad, la respuesta no es tan sencilla y probable. Mente solo ellos dos la conozcan. Lo que sí es cierto es que la conexión, la química, la electricidad que emanaba de ellos, era evidente. Se podía sentir, se podía ver en sus miradas, en sus gestos. Era innegable. Pero la historia no termina ahí. En Italia, Canjaman no solo experimentó una transformación en su vida personal, sino también una transformación profesional. Aprendió el idioma, se adaptó a la cultura italiana, se integró en la sociedad, y comenzó a trabajar en proyectos importantes, ambiciosos, que le permitieron demostrar su talento y su versatilidad. Uno de esos proyectos fue la serie Viola come il mare, donde compartió créditos con la talentosísima actriz italiana Francesca Chillemi. Esta serie y el éxito arrollador que tuvo fue un gran paso para su carrera en Italia. Le abrió las puertas, le dio reconocimiento, le consolidó como una estrella en ascenso. ¿Pero qué papel jugó Demet en todo esto? ¿Cómo influyó su presencia en la vida de Can? ¿Qué tipo de apoyo le brindó a la distancia? Aquí es donde las revelaciones se ponen realmente interesantes, donde las especulaciones se intensifican, donde la curiosidad alcanza su punto máximo. Aunque no vivían en el mismo país, aunque la distancia geográficamente era considerable, la distancia física no parecía ser un impedimento para mantener una relación, al menos de amistad. Las muestras de cariño y apoyo en redes sociales eran constantes. Me gusta en fotos y publicaciones, comentarios cariñosos, mensajes de felicitaciones, y hasta indirectas sutiles, que solo ellos, y los fans más perspicaces, podían entender. Mensajes que parecían decir más de lo que las palabras revelaban. Además se filtraron algunas declaraciones, algunos rumores de fuentes cercanas a ambos, de personas que conocían a ambos actores, que insinuaban, que sugerían una relación que iba más allá de la simple amistad. Rumores sobre llamadas telefónicas secretas, sobre videollamadas nocturnas, sobre viajes inesperados, sobre visitas relámpago. Se hablaba de planes de futuro que se mantenían en secreto, que se guardaban con recelo, con la esperanza de mantener la privacidad, la intimidad. Por supuesto, es importante recalcar que todo esto, en gran medida, son rumores. Es información no confirmada, especulaciones basadas en indicios, en interpretaciones. Pero, ¿por qué estas especulaciones fueron tan persistentes? ¿Por qué los fans, los medios, el público en general, seguían creyendo en una posible relación? La respuesta, creo, reside en la química que tenían en pantalla, en esa conexión mágica que trascendía el guión, que traspasaba la pantalla. Y por supuesto en la admiración mutua, en el respeto que se profesaban, en el cariño que se notaba, en la conexión que se percibía, en la complicidad que se atisbaba. A pesar de todo y como suele suceder en el competitivo y a veces implacable mundo del espectáculo, también hubo obstáculos, momentos difíciles, desafíos que superar. La distancia, las agendas apretadas, los compromisos profesionales, las nuevas relaciones sentimentales de ambos complicaron las cosas, dificultaron el encuentro, la cercanía, la posibilidad de un romance. Demet, por su parte, también estuvo muy activa, tanto en su vida profesional como en la personal. Continuó trabajando en Turquía, cosechando éxitos, participando en nuevos proyectos, ganándose el cariño del público. Y como todos sabemos, se casó y luego, lamentablemente, se divorció de Oğuzhan Koç. Estos acontecimientos, por supuesto, generaron aún más especulaciones, más preguntas, más debates en las redes sociales. ¿Cómo se sentiría Can al respecto? ¿Seguiría siendo el apoyo incondicional que siempre había demostrado ser? ¿Cómo reaccionaría ante esta nueva situación? ¿Cómo le brindaría su apoyo a la distancia? Las redes sociales, como era de esperarse, se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones, de opiniones encontradas, de mensajes de apoyo, de deseos de felicidad. Los fans, con el corazón un poco roto por la separación de Demet, se preguntaban si Can sería capaz de tenderle una mano, de brindarle el consuelo, el apoyo emocional que necesitaba en ese momento tan difícil. Y aunque nunca hubo una declaración oficial, aunque nunca hubo una confirmación directa, sí hubo gestos, detalles, indirectas que demostraron que a pesar de todo, el cariño, el respeto, la admiración entre ellos seguían intactos. Que la conexión, de alguna manera, seguía viva. Una de las cosas más curiosas, más fascinantes de esta historia,
es como el público, como los fans, se involucran tanto, se identifican tanto con la vida de las celebridades. Es como si fueran parte de sus propias historias. Se alegran por sus éxitos, sufren por sus fracasos, se emocionan con sus romances, se entristecen con sus rupturas y sueñan con que sus ídolos encuentren la felicidad, el amor, la paz. Y eso, creo, es parte del encanto, de la magia, de la fuerza de las telenovelas turcas. Nos conectan con nuestras propias emociones, nos hacen soñar, nos hacen reflexionar, nos hacen sentir que somos parte de algo más grande, de una comunidad global que comparte las mismas pasiones, los mismos anhelos, los mismos sueños. En el caso de Can y Demet, su historia en Italia ha sido, sin lugar a dudas, un verdadero torbellino de emociones. Un torbellino de rumores, de encuentros, de éxitos profesionales, de desafíos personales, y siempre, siempre presente, esa innegable conexión, esa química que los mantenía unidos, de una u otra forma. Ya fuera a través de gestos, de comentarios, de miradas, de mensajes, de indirectas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo romance en Italia? ¿Se concretó algo más allá de la amistad? ¿Vivieron una historia de amor secreta, apasionada, intensa? La verdad no lo sabemos con certeza. Quizás solo ellos dos conocen la respuesta. Lo que sí sabemos, lo que podemos afirmar con seguridad, es que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es compleja, fascinante, llena de misterio, de enigmas, de sutilezas. Y eso, amigos, es lo que la hace tan interesante, lo que la convierte en un tema inagotable de conversación, de debate, de especulación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por las revelaciones, por los rumores, por las especulaciones sobre la relación entre Can y Demet en Italia. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, que despierta pasiones, y espero haberles dado toda la información que buscaban, y que además les haya entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que pasó realmente entre Can y Demet en Italia? ¿Creen que hubo romance, un amor secreto, una conexión especial, o simplemente una linda amistad? ¿Cuál es su opinión? Déjenme sus comentarios. Me gusta mucho leerlos, conocer sus opiniones, sus análisis, sus teorías. Me gusta saber qué piensan, qué sienten, qué creen que pasó. Y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si quieren más contenido sobre Can, Demet y las telenovelas turcas. Compártanlo con sus amigos, con otros fans, con todos aquellos que amen las historias de amor, el misterio y el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos donde seguiré hablando de más noticias, de más chismes, de más secretos, de más historias de sus actores y series turcas favoritos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de emoción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.